Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar rápidamente con los temas que estamos revisando y ya para finiquitar de alguna manera la parte del ensamble canónico, quiero platicar con ustedes acerca de lo que son el cálculo de eh, como promedios de los ensambles, ¿no? Es decir, tenemos una manera de calcular las propiedades termodinámicas. Las propiedades termodinámicas, pues, como lo hemos discutido prácticamente durante todo el tiempo que hemos hablado de estos temas, es que la mecánica estadística nos permite tener esa conexión entre las variables microscópicas y las variables macroscópicas. Entonces, aquí la parte interesante es suponer que no tengo algún conocimiento acerca de esta conexión, y entonces si yo obviamente estoy calculando esas variables macroscópicas, ¿de qué otra manera podría yo calcularlas sin pensar en esa conexión termoestadística, ¿no? Entonces, de eso se trata en realidad esto que vamos a platicar nosotros en esta ocasión, ¿no? Entonces, bien, tenemos este tema de ver los observables y bueno, esto es lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, en la introducción de la teoría de ensambles, hicimos una suposición de que todos los observables pueden ser escritos con el valor promedio sobre el ensamble con respecto a una apropiada función, ¿no? Entonces, si yo tengo un observable físico, ¿sí? Este observable, pues yo lo puedo calcular o lo puedo promediar de acuerdo a esta expresión, que es la ecuación 1.21, ¿no? Tengo una densidad de probabilidad, que en el fondo es la densidad en el espacio fase, ¿sí? O la densidad del espacio fase. Tengo el observable que estoy estudiando, ¿sí? Y tengo, pues, evidentemente, la integral sobre todo el espacio de, pues, este observable, ¿no? Esta densidad, pues, en el fondo lo que me estaría diciendo, pues, es propiamente en qué ensamble estoy trabajando, ¿no? ¿Cómo es que yo pueda medir esta densidad? Esta fue la discusión de lo que hemos estado realizando en los últimos videos que les he presentado. Y entonces, dependiendo de cómo yo pueda medir esto, pues va a ser propiamente el ensamble adecuado que yo deba estar trabajando, ¿no? Muy bien, entonces, esta densidad, la densidad del espacio fase, ¿sí? Contiene, estrictamente hablando, pues toda esa información acerca del sistema, ¿eh? Por eso es lo que le estoy diciendo, ¿no? Es de la forma en la que, cómo trabajamos y contiene esa información, ¿no? Ujú. La cual puede ser provista, desde luego, pues es provista por la mecánica estadística. Ahora queremos considerar cualquier función, se considera una función cualquiera, un observable cualquiera, sí, que tenga que ser escogida de entre ciertos observables, ¿no? Sí. Y como sabemos, entonces la entropía dada por el promedio del ensamble, entonces calculamos la entropía de esta manera, y sabemos, ¿no?, que en el fondo la entropía pues debe ser el promedio de K por el logaritmo natural de Rho, ¿sí? Cuando estamos en el ensamble estadístico, en el ensamble microcanónico. Entonces, de otro modo, la ecuación anterior puede ser determinada, ¿sí? O sea, yo la puedo calcular así si yo defino esta propiedad como K por el logaritmo de la densidad de estados, y obviamente lo que obtendría sería la entropía.
De otra manera, yo puedo hacer la conexión en la mecánica estadística a través de la entropía justamente en el ensamble EBN o en el ensamble microcanónico o en el ensamble gran canónico. Yo puedo hacer la conexión con la energía libre de Helmholtz, que habíamos dicho que le íbamos a llamar la A para que coincida con todo lo que hemos hecho. Y por lo tanto, esta ecuación, la ecuación número 262, tanto para S como para A, si es que así lo obtuviésemos, sería un promedio del ensamble que contiene las propiedades termodinámicas del sistema, ¿no? Es decir, ya sea que lo calcule a través de la conexión con la termodinámica o que lo calcule a través del promedio de la propiedad o del observable que yo estoy midiendo. En ambos casos, ambas expresiones debieran darme el mismo resultado, ¿no? Ahora bien, estas propiedades no necesariamente necesitan ser calculadas por medio de la ecuación 261. En el caso del primer paso, es suficiente calcular S o A, ¿sí?, a partir de la ecuación número 262. Y entonces todas las cantidades termodinámicas se siguen de los potenciales termodinámicos. Entonces, esto es lo que estoy diciendo. Ahí, y es lo que hemos trabajado y lo que hemos hecho, ¿no? A partir de yo tener medida la propiedad, en este caso la entropía o la energía libre, entonces, pues si yo quiero calcular cualquier otro observable o cualquier otra propiedad termodinámica, pues ciertamente ya lo único que tengo que hacer es recurrir a la metodología que la termodinámica me proporciona. Y una vez que yo recurra a esa parte de la termodinámica, pues ciertamente pues ya habré terminado y obtenido los resultados necesarios, ¿no? Muy bien. Entonces, todas estas cantidades termodinámicas se siguen de los potenciales termodinámicos. Por supuesto, uno puede también escribir debajo de las funciones de F de R y de P que corresponden a cierta cantidad. Por ejemplo, la energía interna está dada como el valor promedio de la hamiltoniana, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esta propiedad, nuestro observable es el hamiltoniano o la hamiltoniana, ¿sí? Esta depende de quién, depende pues de las coordenadas generalizadas y depende de los momentos generalizados. Pero si yo ya sé cómo es esta función, si yo ya sé cuál es el comportamiento que tienen el sistema que estoy estudiando, y yo conozco verdaderamente cómo es la energía, entonces lo que va a ocurrir es que el promedio de esa energía o de esa hamiltoniana va a ser justamente la energía interna del sistema, es decir, va a ser la propiedad termodinámica de mi interés, ¿sí? Sin embargo, con la ecuación 261, que es esta ecuación que yo tengo acá, ¿sí?, también se puede obtener observables cuya termodinámica no nos dice nada sobre ellas, es decir, de aquí de antemano yo sé que esas fluctuaciones que pueda tener la energía, en promedio, yo puedo medir su energía interna, como lo estoy diciendo aquí. Ahora bien, yo lo que puedo hacer es que yo conozco la hamiltoniana del sistema, la meto aquí en esta función, y una vez que yo haya metido la hamiltoniana del sistema aquí, hago todos los cálculos necesarios, habidos y por haber, de acuerdo a la expresión 261, y lo que voy a tener en el fondo es precisamente la energía promedio del sistema, ¿no? Entonces, bien, se puede obtener estos observables, ¿sí?, si tenemos la densidad del espacio-fase, y en este caso, pues es tan observable como lo que sigue, ¿no? Entonces, yo tengo la densidad en el espacio-fase, hemos llamado aquí las R's desde R1 hasta Rn, desde P1 hasta Pn, como las R's y P's primas, ¿sí? Y entonces tenemos justamente pues el promedio de esta propiedad, ¿no? Y vamos a meter esta propiedad o esta densidad del espacio-fase, la vamos a meter dentro. Acuérdense que estos corchetes
triangulares, pues lo que me estarían diciendo es que estoy calculando un promedio, ¿no? Entonces, las funciones deltas que aparecen aquí, estoy calculando una delta de R, si ustedes la ven, y una delta de P, si ustedes observan aquí, ¿sí? Estoy calculando un promedio porque, pues una multiplicación, un producto, porque estoy considerando que estas dos son estadísticamente independientes, y entonces, pues lo que pase con la delta de R y lo que pase con la delta de P, ¿no? ¿Sí? Entonces, las funciones delta en la ecuación 263 simplemente cancelan la integral de la ecuación 261. La ecuación 261, pues es esta expresión. Entonces, ya no vamos a hacer la integral al calcular las funciones deltas, ¿no? Y producen el integrando en los puntos desde R1 hasta Rn y desde P1 hasta Pn. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que cuando evidentemente R1, por ejemplo, se cumple que Ri es la misma que R', pues entonces aquí esto se va a volver un 1 o un 0, ¿sí? Si no, 0 si no coinciden, 1 si sí coinciden, y entonces evidentemente pues se van a cancelar o sea, voy a poder cambiar de alguna manera estas R's' por las R's que les corresponden aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos diciendo, y entonces yo lo que tendría es que tendría una densidad en el espacio fase desde R1 hasta Pn, que es el argumento que siempre hemos estado trabajando para el caso de la densidad en el espacio fase, ¿no? Muy bien, entonces observemos que estrictamente hablando, la ecuación 261 representa un mapeo general de la densidad del espacio de fase en los números reales. Precisamente con estas funciones deltas que aparecen aquí, estas deltas de Kronecker, en realidad lo que me están haciendo es eso, es un mapeo, me están mapeando ciertos valores en el espacio fase, ¿verdad? Sí, tal mapeo viene dado por la distribución que tendríamos. Dependiendo de la distribución, pues es que se puede llevar a cabo el mapeo, ¿sí? Y en analogía con la ecuación 261, el espacio fase de la distribución de la partícula I resultaría, evidentemente, después de haber hecho el mapeo, que ya estamos entonces en una densidad de espacios que va desde R1 hasta Pn partículas, ¿no? Por lo tanto, para partículas distinguibles, pues tendríamos entonces que nuestra densidad es en el espacio fase, la podemos calcular como el promedio de esta cantidad, que sería la H cúbica por la delta de Ri menos R y la delta de Pi menos P, ¿no? Para sistemas que no interactúan, la densidad en Ri y Pi es idéntico al correspondiente distribución de una partícula, Ri1 por Pi1. Y los sistemas interactuantes, esto no es cierto, ya que la ecuación 264 también contiene la acción de otras partículas sobre la partícula I. De la misma forma, se obtienen densidades de partículas I en el espacio de coordenadas. En el espacio de coordenadas, entonces, evidentemente aquí yo estoy en el espacio fase. Como estoy en el espacio fase, estoy trabajando las deltas de R, que serían las deltas de las coordenadas generalizadas, y estaría trabajando las deltas de los momentos, porque mi espacio es un espacio de coordenadas y momentos, ¿sí? Pero si yo estoy solamente en el espacio de coordenadas, entonces la densidad en ese espacio de coordenadas solamente debiera ser el promedio de una delta de Ri menos Pi. Y si estoy en el espacio de los momentos, solamente en el espacio de los momentos, entonces mi densidad en ese espacio de los momentos solamente debiera ser el promedio de una delta en el espacio de los momentos, ¿sí? Entonces, la densidad total de partículas en el espacio fase, pues evidentemente la podría yo calcular como ρ, como una función de R, y esta va a ser justamente una suma de las ρ's individuales. Estas ρ's individuales pues son justamente las deltas i's, y entonces estoy sumando sobre cada una de estas sumas y promediando, desde luego, ¿no?
¿sí? Y la distribución del momento, cómo se distribuye el momento, cómo se acomoda el momento, cómo se acomodan la densidad, pues evidentemente tendría que ser la suma de la distribución del momento individual de cada partícula, ¿sí? El promedio de cada una de ellas me daría la densidad de distribución de los momentos, ¿no? Muy bien, entonces, ahora, si yo quiero de alguna manera normalizar esta expresión, pues evidentemente para normalizar esta expresión y al igual que normalizar esta expresión de abajo, cualquiera de las dos, pues yo sé que tendría que integrar sobre, en este caso, todo el espacio de posiciones y para el caso de los momentos, sobre todo el espacio de momentos. Y al concepto de normalización me diría que esto es igual a 1 para cuando yo tengo el caso individual de cada partícula, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la normalización pues, me va a dar el 100% de las partículas, ¿sí? Ahora, cuando yo estoy ya, una vez que hice la suma de todas esas contribuciones de cada una de las partículas y lo que he obtenido es la distribución tanto de las partículas en el espacio fase como de los momentos en el espacio fase, entonces evidentemente si yo quiero normalizar esto ya no me tiene que dar 1, ¿no? Esto me tendría que dar justamente ¿quién? Pues el número total de especies, el número total de partículas que yo tengo, ¿no? Entonces, estas dos, al pedir que exista un concepto de normalización, pues lo que pediríamos es que para el caso de estas dos tendrían que ser exactamente igual a n, ¿no? Cuando yo normalice esta y cuando yo normalice esta. Otra muy interesante cantidad es la distribución de la distancia de dos partículas o del momento relativo. Entonces, acuérdense que el momento relativo pues tiene que ver justamente con un punto en particular y medimos la distancia relativa que haya de cada una de las partículas a ese punto. Generalmente ese punto en particular se considera que es el centro de masa del sistema. Normalmente así es como se maneja, ¿no? Y entonces medimos las distancias de el centro de masa a cada una de las partículas, ¿no? Entonces decimos que esta propiedad, que es una propiedad, es un observable físico que tenemos, si yo quiero la f de ik, que sería la distancia de dos partículas o el momento relativo, pues entonces tendría que promediar una delta de R menos RI menos RK. Esta RI menos RK pues es la distancia relativa entre dos partículas medidas a partir de una RI, ¿no? La distribución de la FI de K es la densidad de probabilidad de encontrar la partícula I y K a una distancia de separación R. La distribución del momento absoluto relativo pues se escribe de la siguiente manera, pues se toma el mismo concepto, nada más que en lugar de estar con las coordenadas de las dos partículas, pues estaríamos obviamente aquí midiendo con los momentos de las partículas, ¿sí? Ahora, la distancia promedio de la partícula I y la partícula K, pues evidentemente se toma como que R de IK, sabíamos que claramente es R de I menos R de K, y entonces, si yo estoy calculando un promedio, pues tendría que ser una integral sobre todo el espacio de R por la función f de ik de R diferencial de R, ¿no? Y esto me permitiría obtener de alguna manera el promedio. Estoy integrando de cero a infinito porque pues es en donde tendría sentido las distancias, ¿sí? La segunda ecuación, la ecuación 273, se obtiene de insertar la ecuación 270 para f de ik. ¿Sí? Evidentemente, de aquí insertamos la ecuación f. Insertar la ecuación 270 para f de ik y se intercambia el procedimiento de promediar e integrar, ¿sí? Y entonces, de manera análoga, el momento promedio relativo de la partícula I y de la partícula K viene dado, pues digo, estamos viendo que tenemos la misma instrucción,
Entonces quiero calcular el promedio de RI menos RK, ahí lo tenemos, calculo su promedio, la integral de 0 a infinito, en lugar de R voy a poner P, en lugar de F de IK, pues bueno, es la F de IK, pero ahora esta depende de P, y en lugar de integrar en todo el espacio de posiciones, integro en el espacio de los momentos, ¿no? Entonces, uno puede también calcular la distribución para las distancias relativas de 3 partículas o la probabilidad de varias partículas que estén muy cerca una de la otra. Esto implicaría ya no considerar solamente el problema, digamos de alguna manera, el problema de dos cuerpos, sino esto implicaría que pudiésemos considerar también junto con esto el problema de 3 cuerpos, lo cual requiere ya precisamente una aproximación. Y si quisiéramos ir al siguiente orden, pues entonces tendríamos que considerar el problema correspondiente ya no nada más de 3 cuerpos, sino también el problema de 4 cuerpos, lo cual esto pues también ya se vuelve muy complicado, ¿no? Sin embargo, pues se puede calcular también, ¿sí? Y esto nos permitiría obtener ciertas distancias relativas de 3 partículas o la probabilidad de obtener varias partículas que están muy cerca una de otra. Esto quiere decir que estaríamos como que midiendo de alguna manera el clúster, ¿sí? Se conoce a una formación de partículas que están muy cerca de una, y entonces dice que es un clúster, un cúmulo de partículas que están interactuando en relación con otra, o la famosa formación droplet, ¿no? Muy bien, entonces también de aquí se puede sacar pues mucha información estadística al considerar precisamente este tipo de interacciones, y obviamente que dan lugar a muchas otras propiedades termodinámicas de los sistemas, ¿no? En la práctica, el cálculo para cualquier función de correlación de n partículas puede volverse muy complicado en el caso de gases reales, ¿no? Claro, porque hay que meterle la información del potencial de interacción. Y cuando se le mete la información del potencial de interacción, dependiendo lo complejo y complicado del potencial y el número de partículas que tengamos, pues entonces evidentemente esto se puede volver extremadamente complicado, ¿no? Para asentar estas ideas, digo, al final de cuentas esto nada más fue una presentación de las cosas que se pueden hacer calculando distancias y calculando propiedades en el espacio de las fases, para que vean pues para qué sirve. Pues vamos a hacer un ejemplo. Desde luego otra vez vamos a recurrir al caballito de batalla de todo este curso, que ha sido el gas ideal. Y para ello, pues bueno, entonces vamos a resolver el siguiente problema, ¿no? Queremos calcular la densidad ρI de R, de acuerdo con la ecuación 264, para un gas ideal, lo cual implicaría, ¿no? Yo quiero construir esta densidad que va desde R1 hasta Pn, ¿no? R1 hasta Rn, P1 hasta Pn. Le meto el factor n factorial, acuérdense que esto lo meto para el caso de partículas indistinguibles, ¿no? Y entonces ahora yo voy a multiplicar todas precisamente pues el factor que yo tengo de la densidad. Acuérdense que esto que yo tengo aquí es la densidad en el espacio fase, ¿sí? Esta es la densidad en el espacio fase. Esto es la exponencial de menos beta sobre 2m por pi. En el caso de un gas ideal no tengo contribución de energía potencial, solamente tengo contribución cinética entre la función de partición, y ya explicamos también por qué puedo considerar aquí la función de partición. Esta expresión sería la densidad para una partícula solamente, y estoy considerando la función de partición z de TB y de n igual a 1, ¿no? Con n igual a 1. Pero como yo lo que tengo es un sistema de n partículas, pues entonces esta que es equivalente a una sola partícula, la meto dentro de este producto, que sería el producto desde igual a 1 hasta n, para darle lugar a que todo este producto ya sea precisamente la densidad en el espacio fase del sistema de n partículas, ¿sí? Que en el fondo entonces estoy diciendo que lo que yo tengo aquí pues sería precisamente el producto de la densidad de la partícula iésima de una sola partícula, ¿no? Y estamos haciendo el producto desde igual a 1 hasta n, ¿sí? Muy bien, entonces esto pues así está.
y ya lo entendimos y ya logramos de alguna manera comprender cada uno de estos términos, ¿no? Ahora, muy bien, dice, con la función de partición de una partícula, yo necesito saber quién es la función de partición de una partícula. Entonces, nosotros sabemos que la función de partición de una partícula se escribe como 1 entre h cúbica por la integral de la diferencial cúbica de R por la diferencial cúbica de P de la exponencial de menos beta sobre 2m por P cuadrada, donde P es el momento generalizado, ¿verdad? Muy bien, entonces, lo que sabemos nosotros es que esta integral que yo tengo, aquí en el fondo yo tendría dos integrales, ¿sí? Yo tendría aquí en el fondo dos integrales. Esta integral que está aquí, que depende del momento, y esta integral que solamente depende de las posiciones. El factor que yo tengo aquí dentro de mi densidad, de mi densidad para una partícula, no depende de las posiciones, depende solamente de los momentos, debido a que estoy trabajando un gas ideal y debido a que, como ya lo explicamos, el gas ideal no tiene una interacción entre partículas. Ok, entonces pues se pueden dividir. Yo puedo hacer muy bien esta integral y después hacer esta otra integral, o al revés, ¿no? Ahora, esta integral pues me está dando precisamente la posición en el espacio tridimensional de la partícula que yo estoy trabajando, ¿no? En este caso, pues la partícula 1, ¿no? Ok, entonces como estoy integrando en 3 dimensiones, pues entonces esta integral es una integral de volumen. Y al ser una integral de volumen, pues ciertamente lo único que me va a entregar, pues va a ser ¿qué? Pues va a ser el volumen, ¿no? Entonces la integral de esta expresión, pues es justamente este volumen, ¿sí? Y luego me queda esta integral dividida por 1 entre h cúbica, y sabemos nosotros, voy a pasar este 1 sobre h cúbica, ¿sí? Lo voy a poner acá, digo, esta parte la voy a poner así para que se vea, y entonces esta primera integral ya dijimos que nos va a dar el volumen que corresponde a y esta siguiente parte, así como está la integral sobre todo el espacio de los momentos del exponencial de los momentos, evidentemente este resultado me va a dar una lambda cúbica, 1 sobre lambda cúbica, o lo que es igual a lambda a la menos 1, ¿sí? Entonces, ese es el resultado que yo tengo de la función de partición para una partícula cuando estoy trabajando un gas ideal. Puede cambiar, va a cambiar si yo no tuviese una partícula, si yo no tuviese un gas ideal. Si tuviese otro tipo de gas, entonces evidentemente esta función de partición tendría que tener un término adicional y eso va a depender de las integrales que resulten. Muy bien, entonces ahora me regreso a la expresión anterior, ¿verdad? Entonces ahora yo sé que esta R de I, ¿sí? Pues tiene que ser exactamente igual a esta ρ que yo tengo acá, pero ahora voy a dividirla entre 1 entre n, ¿sí? Ahí está. Y eso es lo que voy a hacer con esta ρ de I, ¿sí? Y esa ρ de I, pues obviamente yo lo que quiero hacer es integrarla en todo el espacio, y entonces para calcular mi densidad, pues entonces lo que voy a proponer es que justamente esta ρ de I es igual a 1 entre n factorial por la integral en dr y en dp, y por eso me aparece ese término de 1 entre h a la 3n que aparece ahí, de esta densidad, aquí está esa densidad, y ahora, bueno, esto es debido precisamente a cómo estamos diciendo que podemos calcular esta densidad que aparece aquí, ¿sí? Como yo lo que voy a hacer es precisamente calcular esta cosa de aquí y tengo que integrar sobre todo el espacio, entonces ciertamente lo que voy a hacer es que esta ρ de I, este término de integral, pues tengo que ocupar esta delta que aparece aquí, ¿no? O en su defecto, esta delta cruzada que teníamos acá, esta que está aquí. Esta es la que vamos a ocupar, ¿sí? Es la ecuación 264.
Es decir, para que les quede muy claro, ¿no? Yo puedo cambiar y en lugar de decir esta operación de promedio que tengo aquí, para ya no ocupar esta notación de promedio, lo que voy a ocupar es precisamente que voy a agarrarme una integral, así la vamos a escribir, vamos a poner aquí la integral, y esta integral ¿en quién va a ser? Ah, pues esta integral va en dp y en dx, ¿no? Perdón, en dr y va en dp, ahí está. Y esto va entre 1 entre h cúbica, ahí está, ¿sí? De precisamente esta cosa que aparece aquí, ¿no? ¿Sí? De una densidad, vamos a ponerle una densidad, ¿sí? Así. De estas deltas que aparecen ahí, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Esto es lo que estamos haciendo precisamente en este lugar, ¿sí? Precisamente aquí. Aquí tenemos la n factorial que pues viene, se desprende de aquí, de esta n factorial, se desprende de aquí. Esta rho que aparece aquí, que sería la rho i, ¿sí? Acá está, es esa rho, ¿sí? Rho. Aquí está la integral, ¿sí? Y aquí está precisamente, pues, las deltas, ¿no? La delta de RI, ¿sí? En este caso, solamente estamos calculando una rho de R, entonces estaríamos ocupando en realidad esta expresión que tenemos aquí, ¿no? Esta expresión. Y no esta, ¿sí? Esta de aquí se desprende de acá, ¿sí? Ok, muy bien. Esta iría de R, R y P. Vamos a ponerla así para que les quede claro, ¿no? ¿Sí? Muy bien, entonces la que estamos ocupando, pues entonces sería justamente esta. Y entonces esta, ¿cómo la vamos a escribir? Ah, bueno, pues esta la vamos a escribir precisamente de la misma manera, ¿no? La vamos a escribir como 1 entre h. Ya no voy a ocupar esta, sino simplemente va a ser la rho, ¿sí? ¿Cuál rho? Pues la rho que dependa, ¿no es cierto? La que quieras de ahí arriba, ¿sí? Ahí está, la rho de la dr y ya no necesitaríamos justamente esta, ¿no? Entonces ahora sí, ahí ya lo tenemos tomando precisamente la ecuación que corresponde solamente a la r, ¿no? Entonces sería tomarme esta de aquí y entonces venirme para acá y entonces ir 1 entre n factorial, ya les dije el n factorial se desprende de acá, de la integral en r, la integral en p, de esta expresión que nosotros tenemos aquí de R de P de la densidad. Correcto, muy bien. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es precisamente tomar la igualdad que tenemos, ¿verdad? Al tomar la igualdad que tenemos, pues entonces vamos a escribir precisamente pues esta expresión. O sea, sabemos que rho equivale a esto que está aquí. Y entonces vamos a sustituir esta rho y en lugar de ello vamos a escribir n factorial, que aquí está, el producto de las rhos is por la delta y la diferencial de R y la diferencial de P. ¿Sale? Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Muy bien. Ahora, esta n factorial que aparece aquí y esta n factorial que aparece aquí se van a cancelar. Por eso en esta ecuación que tenemos aquí ya no aparece la n factorial. Y luego este producto ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, este producto, ¿qué es lo que va a hacer? Dice, debido a que la distribución de una partícula ρ de R de K y P de K es también normalizada a 1, entonces todas las integrales, excepto la que va como RI y PI,
van a producir el factor de 1, ¿sí? Todas las integrales van a producir el factor de 0, pero perdón, excepto la que va como RI y PI. Por lo tanto, entonces, pues solamente me quedo con esta expresión cuando tengo yo, o evidentemente, la PI, ¿verdad? Entonces, ahora fíjense, yo ya cambié esta integral que iba sobre todo el espacio, sobre el espacio de 3n, ¿sí? Y ya no voy a considerar las n partículas porque todas las contribuciones de todas las demás partículas se van a hacer 0, con la única excepción de cuando RI y PI corresponden a esta. Por lo tanto, entonces yo ya no necesito considerar que voy a hacer un integral hasta n partículas, sino solamente el de una sola partícula. Y entonces ahora sí yo ya puedo sustituir esta densidad como la densidad que yo conozco, que es la densidad de, ¿cómo se llama? De una sola partícula, ¿no? Estoy trabajando con una sola partícula ahora. Y ahí la tenemos, ¿no? Entonces ahí está. Entonces, estas dos integrales se van solamente hasta R a la derivada, a la integral cúbica en R y la integral cúbica en PI. Luego ya no voy a llevar a cabo el producto, solamente me quedo cuando I equivale a I y solamente tengo una partícula, por eso tomo la función de partición. Acuérdense que aquí yo debería tener el producto de las demás partículas, pero precisamente por esta delta, todas las demás van a ser 0, excepto cuando R sea igual a R, ¿no? Muy bien, ahora sustituyo aquí, en esta expresión, sustituyo el resultado que obtuvimos de la función de partición de una partícula. La función de partición de una partícula es esto, pues entonces trabajando un poco, me queda aquí, ¿no? Lambda cúbica que queda arriba, esta lambda cúbica va a subir, el volumen queda abajo, la h cúbica ahí queda, y sigo teniendo la integral en dr y luego la integral en dp, ¿sí? Ahora, lo que podemos ver aquí en esta expresión, pueden ver ustedes muy bien aquí, que nuevamente tengo este primer término que solamente depende de las posiciones y este segundo término que depende también de los momentos, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿sí? Ahora, si yo ocupo, ¿sí? Esta 1 sobre h cúbica lo pongo aquí, evidentemente la quito de acá, ¿sí? Lo tendría así. Entonces, ahora cuando RI sea igual a R, yo lo que voy a tener precisamente es que este se convierte en 1, porque es una delta de Kronecker. Esta expresión se convierte en 1 y me queda solamente la expresión de esta cuando esto ya no lleva el índice o corresponde al de la partícula que estoy viendo. Entonces esto me va a dar un volumen que es el volumen a la menos 1, ¿sí? Este término me va a dar un volumen, ¿sí? Va a ser un volumen arriba. Ahorita lo ponemos, ¿no? Este va a ser un volumen. Ahora, este término que yo tengo aquí es exactamente el mismo término que yo estoy teniendo acá. Precisamente, acá lo tengo. Precisamente, fíjense, esta expresión es esta expresión que yo tengo aquí. Y entonces este término me va a dar un lambda a la menos 3. Entonces, un lambda a la menos 3, pues entonces aquí va a estar el resultado, fíjense. Este término me da un volumen, que entonces lo pongo ahí. Ahí está el volumen, es con B mayúscula. Y luego este término me da un lambda a la menos 3, lo cual quiere decir que esto tendría que darme precisamente un término de, bueno, con la h cúbica de lambda a la menos 3, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo así. Que sería lambda cúbica. Y entonces aquí se puede ver muy fácilmente que esto es igual a ¿quién? Esto es igual a 1. Entonces, fíjense, este asunto
me está diciendo precisamente que lo que yo tengo aquí es una densidad que está normalizada, ¿verdad? Esta densidad está normalizada, ¿sí? La integral del momento junto, bueno, esto es lo que acabamos de hacer, la cual se cancela con el término existente, por lo que tendríamos, entonces ahí está. Entonces, la densidad de probabilidad de encontrar alguna de las n partículas en el punto R, en este caso resulta ser una constante sobre todo el contenedor. ¿Por qué una constante? Pues porque vale 1, siempre vale el 100%. Y esto tiene sentido, ¿no? La probabilidad de encontrar alguna de las n partículas en el punto R siempre va a ser de 1. Y la densidad total de partículas, pues evidentemente va a ser n entre b. ¿Sale? Muy bien, entonces aquí es donde tenemos pues el resultado interesante y la densidad siempre va a ser justamente una constante que será el número de partículas entre el volumen. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pues entonces ahí está este resultado y les dejo aquí este video para que lo puedan revisar, lo puedan eh, estudiar y que se den cuenta pues de lo que se puede trabajar con estos conceptos de ensambles. Nos estamos viendo en la siguiente entrega. Chao.